El canciller Francisco Pérez Maquena inició una gira por China, Vietnam y Japón en medio de las negociaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos por los aranceles. En China se va a reunir con su par Wang Yi y con un estrecho colaborador de Xi Jinping para fortalecer los vínculos estratégicos y económicos. La visita busca ampliar oportunidades de inversión y de comercio, especialmente en áreas como la minería, las telecomunicaciones, la energía, además de diversificar los mercados para Chile, ¿no? Bueno, el canciller destacó que China, Vietnam y Japón son socios estratégicos para recuperar el dinamismo económico. Pero esto ocurre también en un momento complejo para el país, para nuestro país, respecto de las presiones del gobierno de Estados Unidos para alinearse en torno a las políticas de este país, de Estados Unidos, respecto del hemisferio de América. Tiene que ver con la doctrina Monroe, tiene que ver además con este llamado escudo de las Américas, que va mucho más allá de la cooperación antidroga, es decir, una serie de temas que queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es profesor del Instituto de Estudios Internacionales, el IEI, de la Universidad de Chile e integrante del claustro del Programa de Estudios Asiáticos, José Manuel Morales. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mirna, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Partamos por la gira, ¿no? Porque desde la propia Cancillería se ha dicho que este es una gira de alto valor estratégico. Y en la antesala, Chile reafirmó además a China como un socio estratégico, pero no olvidemos que hace algunas semanas el propio ministro Pérez Maquena había dicho que Estados Unidos era su principal socio comercial o estratégico. A ver, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, justamente esta gira que hace el canciller a China se enmarca, ambas cancillerías han destacado de que se cumplen 10 años de la asociación estratégica que integra Chile y China. Entonces, si bien ocurre en un contexto específico, con declaraciones recientes en torno también a las relaciones con Estados Unidos, también esta gira ocurre en un contexto de una política más general del Estado chileno que lleva ya bastantes años, bastantes décadas en una relación bien intensa con China. Entonces, por más que hayan situaciones de coyuntura que podrían darse por presiones por Estados Unidos, que es lo que estamos viendo, no es fácil desarmar una relación que lleva muchos años desarrollándose y que es muy compleja e integrada, que es lo que tenemos con China actualmente. Claro, pero ¿cómo es el tema de los aranceles que nos ha impuesto el país, digamos, más importante del continente, ¿no es cierto? Y del mundo, como es Estados Unidos, ¿no es cierto? Nos impone un arancel de 12,5% sobre la base de no tener políticas robustas para enfrentar el trabajo forzoso o el trabajo infantil y también de la importación de productos que podrían venir desde ese lugar. ¿Cómo dirías tú que debe moverse la Cancillería y particularmente el ministro? Sí, bueno, es bastante claro en nuestra época, más allá de la coyuntura específica de ahora, que estamos viendo una especie de, puede ser confrontación o disputa de liderazgo, depende como quiera analizarse, entre una potencia consolidada como Estados Unidos y una potencia emergente como es China. Entonces, para todos los países del mundo, especialmente como Chile, que su principal socio comercial es China y su segundo principal socio comercial es Estados Unidos, En ese queda en orden, una relación compleja. Es una relación claro. compleja que hay que saber manejar con habilidad diplomática, un equilibrio entre estas dos potencias y siempre estar muy pendiente de los gestos que nunca vayan muy marcados hacia una parte o muy marcados hacia otra. Yo entiendo que esta gira estaba agendada de antes, no es alguna reacción a esta situación de los aranceles y que tampoco había mucho margen, creo yo, para hacer una alteración de los planes, porque eso claramente hubiera sido un mal gesto hacia China. Y recordemos que entiendo que el presidente Kass visitará China en noviembre en el contexto de la PEC, por lo tanto era muy importante un encuentro de cancilleres para coordinar la visita del jefe de Estado a China en un par de meses más. Pero cuando el canciller dice que en su momento dijo que Estados Unidos era nuestro principal socio, ¿cómo crees tú que lo ven los chinos eso cuando aparecen este tipo de declaraciones?
Sí, yo creo que para China, mi lectura es que Chile es un actor muy relevante en el largo plazo. Yo creo, evidentemente, no solo Chile, sino que muchos analistas, tanto de Chile como a nivel global, entienden que el gobierno de José Antonio Caz, como gobierno, es un aliado más cercano a Estados Unidos de lo que, por ejemplo, fue el gobierno anterior que tenía un signo político distinto. Pero China ha logrado con Chile una relación de largo plazo que ha ido más allá de los colores políticos y por lo tanto, si bien evidentemente van a estar siempre muy pendientes de estos pequeños detalles, no creo que los actores a nivel de Estado le den demasiado énfasis a estas coyunturas, sino que ven más bien la foto general. Y si la foto general no se va alterando y están estos gestos, entiendo que el canciller ya se reunió con el canciller de China, se reunió con otras autoridades también del país, son señas en el otro signo que un poco van equilibrando esta situación en la cual Chile tiene que jugar y que no es fácil, por cierto. José Manuel, pero ¿cuál dirías tú que es el principal objetivo de este viaje, ¿no? De esta visita? ¿Qué espera conseguir Chile? Sí, bueno, en primer lugar, no es una visita solo a China, entiendo que después visita Japón y Vietnam. Eso se Exacto. da en un contexto en el cual a nivel global el dinamismo económico está trasladándose hacia las potencias de Asia. Y en ese contexto, no en esta coyuntura, no en este gobierno, sino que desde mucho antes, Chile ha iniciado una política de diversificación, de mirar con más fuerza al Pacífico y de insertarse con mayor complejidad e integración a las economías que van a estar dando mayor crecimiento y mayor dinamismo a la economía global. Entonces, creo que responde más bien a un plan estratégico de Estado, con el cual, evidentemente, con sus propios matices y con su propia especificidad, este gobierno sigue dando continuidad a lo que han hecho los gobiernos anteriores. Ahora, qué sectores de la economía más bien dirías tú se pueden ver beneficiados en la cooperación con estos tres países? Porque estamos hablando de China, claro, el más importante, por cierto, pero también Vietnam y Japón. Sí, es una buena pregunta. Bueno, en el caso de China ya hay sectores de la economía muy bien integrados. O sea, la minería, para qué decir, la agricultura. En general, seguimos siendo un país en relación con Asia que la exportación de materias primas sigue siendo nuestro principal atributo. Creo que el principio de diversificación que ha estado trabajando la Cancillería en los últimos gobiernos, no solo en este, también debería ir de la mano con una mayor trabajo de complejizar nuestra materia exportadora. Entonces, siempre me llamó la atención positivamente que ya estos últimos meses y años, como que el factor de colaboración en ciencia y tecnología se agrega también como parte de los objetivos a desarrollar en nuestra diplomacia internacional. Entiendo que el canciller también se juntó con el ministro de Ciencia de Chile, y creo que eso es un buen gesto en miras a una mayor complejización a futuro de nuestro intercambio comercial con el gigante asiático. Claro, ahora, con Asia en particular, nosotros en qué situación estamos, porque, claro, mencionamos estos tres países, pero tenemos una relación mucho más fluida, dirías tú, que antes. Eh, sí, o sea, bueno, Asia tiene una diversidad muy grande. Creo que también fue un gesto interesante del actual gobierno que de la primera visita a Asia fuera a la India, que también responde a una política de gobierno anterior de haberle dado mucha prioridad a las relaciones entre Estados, entre Chile y la India, porque también ahí hay una economía bastante grande y en crecimiento y muy dinámica que a futuro va a ir adquiriendo cada vez más importancia. Creo que Chile ya tiene cierta capacidad, cierta base instalada y cierto liderazgo a nivel regional de cómo se deben hacer las cosas con las potencias de Asia y con China en particular. Es una relación larga, consolidada, que tiene sus decibeles, tiene sus coyunturas, y que debiera servir, o un poco yo creo que un buen paso a mirar al futuro es cómo esta capacidad instalada que ha logrado desarrollar Chile logra dialogar con un dinamismo a nivel regional de Sudamérica que haga que podemos articular mucho más en bloque para generar un mayor dinamismo entre las potencias que están en ambos países del Pacífico. Claro, pero cuando, por ejemplo, tenemos un mundo donde, por un lado, Estados Unidos se tiende al proteccionismo, ¿no? Toda esta política de los aranceles, ¿no es cierto? Asia puede ser un polo, dirías tú, de mayor dinamismo político, económico, en definitiva. Sí, no, yo creo que
definitivamente Asia ya lo es. O sea, ya la forma en que la economía chilena está integrada a la economía de China, por ejemplo, la forma de acercamiento, el dinamismo que están teniendo esas potencias, obligan a que una política de diversificación mire con mucha más fuerza a Asia de lo que ya se está haciendo. No estamos en cero, esto ya está ocurriendo. Y también, y respecto a Estados Unidos, ¿qué era esperar solamente si la actual coyuntura de los aranceles o esta política más proteccionista va a trascender al actual gobierno de Estados Unidos o va a ser más bien una coyuntura de este periodo en específico? Entiendo También es yo, sin cierto, ser experto en claro. política estadounidense, que el factor de elecciones de medio término en noviembre son un factor bastante crítico que un poco ha aumentado la beligerancia del discurso internacional del actual gobierno. Entonces, creo que va a ser muy importante ver cómo se va a comportar la política exterior estadounidense pre y post elecciones de medio término en noviembre para vislumbrar si esto tiene más ribetes de largo plazo o va a tender como a ser esta una coyuntura más proteccionista. Ya vamos a eso de todas maneras, pero déjame preguntarte también, porque además de lo comercial, hay también un fuerte vínculo, ¿no?, entre Chile y Asia en relación a lo académico, en relación a lo científico. ¿Qué nos puedes contar? Sí, o sea, yo creo que eso está mucho más emergente. Eso es Ya, como, podríamos decir, como el eslabón más débil de esta integración. ok. Porque el diversificar nuestra canasta comercial, nuestras relaciones diplomáticas, también requiere ese componente de fortalecimiento en ciencia y tecnología. Creo que es un buen gesto esto de lo que comentaba en la reunión del canciller con el ministro de Ciencia. Pero ahí sí yo percibo que en el caso de Chile las señales de Estado, más allá del gobierno, no son tan coherentes. Veo una Cancillería muy fuerte en diversificar, en el esfuerzo de diversificar la economía chilena en el extranjero, pero no Ujú. veo las políticas de ciencia y tecnología muy alineadas con ese mismo esfuerzo. Veo ahí más eh, políticas de ciencia y tecnología más tradicionales, que no necesariamente están contribuyendo o acelerando esa mayor integración con Asia. Yo creo que en particular con China hay mucho intercambio científico y académico, porque también China da muchas becas a personas de Latinoamérica que quieren ir a especializarse en ese país, en sus universidades, que son muy prestigiosas. Pero no tenemos el mismo fenómeno en Vietnam o en India, y eso deberíamos empezar a trabajar más. Necesitamos formar más profesionales, más capital humano avanzado en esos países que preparen, allanen un mejor camino a una diversificación comercial, diplomática, integral en las potencias que, como te decía antes, van a tener más dinamismo en los años venideros en la economía a nivel global. Ahora, José Manuel, ¿cómo dirías tú que el gobierno busca diversificar, ¿no es cierto?, los mercados para no tener que depender de determinados socios comerciales? Sí, yo creo que lo primero que veo ahí es una política de Estado, en el sentido de que hay más allá de los matices de cada gobierno, que siempre existen, como te decía, veo una continuidad desde hace varios años de este esfuerzo a nivel país de ser una economía abierta al mundo, tener mayor presencia en Asia, fortalecer nuestra mirada al Pacífico, también nuestro rol en relación a la Antártica, en ese sentido es muy importante. Entonces, primero veo estabilidad y consolidación, que eso es muy importante para los países, los otros actores internacionales que observen cómo hacer los vínculos. Pero sí también veo que podría haber un mayor nivel como de diversificación, no en el sentido de país, sino que también de cómo hacemos estos vínculos. Que no solamente dependamos del vínculo comercial, que aumentemos un poco más la cooperación científica y de esa forma ir complejizando las relaciones internacionales, que va a ser mucho mejor en el sentido de que por actores coyunturas no van a decaer esos intercambios que generan valor, generan intercambio y generan riqueza y desarrollo. Por supuesto, déjame contar que estamos conversando a esta hora con José Manuel Morales, él es profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile e integrante del claustro del programa de estudios asiáticos. Quiero entrar en el tema que te señalaba al comienzo, José Manuel, y que tiene que ver con estas exigencias que ha hecho Washington a través de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, que ha solicitado a los países miembros un aumento sustancial en el gasto militar, salirse, abandonar la Corte Penal Internacional y bueno, en definitiva, una serie de ofensivas que se supone
que están dentro del cuadro o del marco del escudo de las Américas, esta reunión a la que fue el Mm. presidente Kast para combatir contra dice, el terrorismo y el crimen organizado, pero que muchos ven como una manera de desplazar a China precisamente de lo que, perdón, de lo que el presidente Trump considera su hemisferio, ¿no? Este hemisferio. Y por lo tanto, te pregunto, ¿cómo ves tú esto y cómo crees que China está aquilatando estas ofensivas de Estados Unidos hacia América Latina? Sí. No, es una excelente pregunta. O sea, evidentemente siento yo que hacer caso a esas propuestas que se han planteado recientemente sería un grave error. Yo creo que ahí debe haber una mirada bastante transversal que coincide con ese diagnóstico de que el multilateralismo es algo que le hace bien a los países como Chile, y que bueno, que si estamos como a aumentar el gasto militar no podría ser en este momento una prioridad desde el punto de vista que se está planteando por parte de Estados Unidos. Eh, pero yo creo que esto se inserta en esta situación más de enfrentamiento o de relación compleja entre China y Estados Unidos, pero tenemos que partir de la base de que China no llegó ayer a Chile o América Latina. O sea, Claro. China es el principal socio comercial no solo de Chile, sino que de la gran mayoría de los países sudamericanos, y por lo tanto desaclopar esa economía no va a ser fácil. Yo creo que eh, si Chile piensa en sus intereses nacionales, debería tratar de evitar este tipo de presiones y seguir fortaleciendo una mirada más multilateral de cómo entender las relaciones internacionales. Pero ahí déjame agregar otro tema, porque también creo que es importante Claro. señalar de que es bien difícil predecir cómo va a seguir siendo el comportamiento de Estados Unidos en este momento. Hay un liderazgo muy errático en cuanto a sus relaciones internacionales. Por lo tanto, pero lo que sí podemos observar como tendencia es que decirle que sí en este momento a todo Trump no garantiza mejor trato con el país con el cual uno se está interactuando. O sea, le ha ido mejor a los países que han planteado ciertos bemoles, ciertos reparos, que aquellos países que han dicho que sí a todas las propuestas de Estados Unidos. Entonces, eso debe ser un antecedente que desde Cancillería debiera observarse al momento de pensar cómo seguir manejando las relaciones con Estados Unidos, que claramente no están siendo fáciles. Claro, es que por eso te pregunto, porque de ese delgado equilibrio en un país que, como dices tú, va a tener elecciones de medio término en noviembre y por lo tanto no sabemos Mm. cómo va a seguir ahí el poder en el Congreso por parte del partido gobernante, del Partido Republicano y por supuesto de Donald Trump. Entonces, tú dirías que estamos en un momento difícil en cuanto a la capacidad de nuestra diplomacia para mantenernos, si tú quieres, en un cierto estadio de actitud neutral, aunque es difícil por las propias presiones que estamos recibiendo por parte de Estados Unidos. Sí, sí, o sea, yo lo que veo con respecto a noviembre es una coyuntura muy importante, que va a reflejarnos mucho de esto, cómo se va a proyectar al mediano y largo plazo. Pero el juego de una situación de mayor equilibrio o de estar permanentemente haciendo gestos intermedios para no afectar los intereses nacionales es algo que va a ser más bien algo que va a caracterizar nuestra era en general. O sea, eh, esta mayor confrontación entre China y Estados Unidos es algo más bien estructural a nivel global y va a mantener, aunque va cambiando de matiz de vez en cuando, evidentemente. Entonces, ahí lo más clave es que países como Chile tengan muy claras sus prioridades a nivel de actores políticos de forma transversal, de que las agendas de medio término o de coyunturas no afecten tanto la línea más estratégica, y que en ese sentido, y aprender de las experiencias externas, que son las experiencias anteriores, que creo que es Claro. muy importante destacar eso, que no les va bien a los países que dicen que sí a todo cuando hay posturas más agresivas de Estados Unidos. Bueno, de hecho, no le ha ido bien a nuestro país. O sea, de hecho, esta misma participación del presidente Cast en el escudo de las Américas antes de asumir, cuando ya estaba, era presidente electo, ¿no? Bueno, no nos trataron mejor. Es más, a nosotros nos cobraron 12,5%, nos cobran 12,5% de arancel, mientras que a Argentina le cobran 10%. Entonces, también ahí eso de alguna manera confirma lo que tú dices, ¿no? Sí, yo creo que ese es un aprendizaje muy importante a tener en cuenta en este momento. Porque las presiones no se van a detener, van a haber más tipos más de estas medidas.
Otros países de la región conocen mucho más de estas coyunturas. Por ejemplo, bueno, México está en una situación inversa a nosotros. Nosotros, nuestro principal socio comercial es China y después viene Estados Unidos. En el caso de México, China es el principal socio comercial de lejos, más del 70-80%, y las presiones que ellos reciben son muy fuertes, y ahí también el gobierno mexicano ha logrado sortear desde otra posición. Es otra su realidad, pero también ha tenido que ser muy delicados en cómo equilibrar su posicionamiento internacional. Pero lo que te preguntaba también en un momento, y es cómo tú ves a los chinos percibiendo lo que aquí está pasando, ¿no? Es decir, ellos están atentos también a los pasos que da cada uno de los países de América Latina en relación a las presiones de Estados Unidos. Sí, o sea, yo creo que evidentemente el estilo diplomático de China y Estados Unidos son distintos. Más allá de que en esta coyuntura específica por Trump eso se nota aún más. Pero a China le gustan las relaciones de largo aliento, a China le gusta que no cambie mucho la política por el cambio de gobierno, o sea, que se mantengan las relaciones estables, y en eso Chile ha demostrado buena capacidad y eso ha dado frutos. O sea, gran parte del crecimiento económico de Chile en las últimas décadas ha sido por su buena relación económica y comercial con China. Y yo creo que si bien evidentemente China toma nota de los cambios de color político, su esfuerzo siempre va a ser desde el principio de no la injerencia interna, mantener relaciones diplomáticas más allá de quien esté gobernando. Claro, o sea, son eminentemente pragmáticos, dirías tú, ¿no? Sí, pero yo, más que pragmatismo, o sea, claro, hay una preocupación muy grande de sus propios intereses. Es una sociedad muy grande, más de 1.300 millones de personas que tienen que tener un nivel de calidad de vida, por lo cual eso les obliga a unas relaciones comerciales muy amplias. Eh, pero más que pragmático, yo creo que el principio de no injerencia interna para ellos es muy importante como política exterior. Recordemos que China inicia sus relaciones diplomáticas con Chile bajo el gobierno de Allende y las mantiene durante el gobierno de Pinochet. Siendo muchos otros países con gobierno del Partido Comunista no hicieron ese camino. Entonces, demuestra que no es algo más coyuntural, sino que representa una visión de cómo China se entiende en el mundo mucho más de largo plazo. Totalmente. Ya, pues quiero darte las gracias, José Manuel Morales, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, por habernos acompañado esta tarde aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mina, por la invitación y espero ahí haber contribuido con ideas y reflexiones con estos temas que son tan interesantes y que marcarán sin duda los años venideros de las relaciones internacionales. Totalmente. Darlo por hecho. Muchas gracias una vez más. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao. Gracias.